nombre es Pablo Alejandro Amado y esto es Archivos del Crimen San Juan, relatos que parecen ficción. En el siguiente programa haremos un viaje al pasado en la historia criminal de la provincia de San Juan, en el cual contaremos historias y relatos basadas en hechos reales que conmocionaron a la provincia y otros también al país, que muestran lo más bajo de las miserias humanas, pero que alguien tenía que contarlos. También es importante decirle a todos los televidentes que este ciclo es producido gracias a la investigación del periodista Walter Vilca, el cual ha trabajado por más de 20 años en los archivos y ha podido recabar información de casos que prácticamente ya están olvidados. Sin más preámbulos, pasaremos a contar la historia de esta noche. Detrás de las tragedias siempre hay historias atravesadas, algunas por el amor y el deseo, y otras por rencor y los odios más enfermizos. La historia que contaremos esta noche nos sumerge dentro de la década del 70, aquí en la provincia de San Juan, y también dentro de la vida de un hombre llamado Silvano Sosa. Por aquel entonces, Silvano mantenía una relación con una mujer llamada Zunilda Esquivel. Una madre que había podido criar ella sola a sus 3 hijos y que con el tiempo se fue a vivir con ellos a la casa de Sosa. Uno de los hijos que tenía Zunilda era Pedrito. Un joven de 20 años con retraso mental que lamentablemente sería una parte central dentro de esta historia. Pero como nada dura para siempre y el amor también se va, Zunilda Esquivel un día abandonó a Sosa y se fue a vivir a una vivienda ubicada en Villa San Damián, también en Rawson. Hay quienes dicen de que la razón habría sido porque el hombre de 70 años había intentado propasarse con la hija menor de Zunilda. Lo cierto es que la mujer simplemente se había enamorado de otro hombre. Una persona menor a Sosa que aparentemente le podía dar un futuro más prometedor. Esta situación generó que Sosa juntara cada vez más rencor y bronca por lo sucedido. Y así fue que empezó a idear una especie de venganza para cometer un femicidio con su antiguo amante. Así la mujer que él pretendía y a la cual añoraba, de un día para otro, se convirtió en su enemiga. Es que ya no aguanto más, estoy cansada, me quiero ir, no resisto, estoy harta, no aguanto. Bueno, basta, se acabó. No, estoy harta, no quiero más, no quiero más. No solo lo pensó, sino que esta especie de estrategia se fue concretando el día que decidió mezclar un poco de comida con veneno
y enviársela a la casa de Zunilda. Pero Zunilda, que sabía del rencor y del odio que le tenía a Sosa, sospechó de inmediato de ese extraño paquete que le enviaban. Así que cuando recibió la comida, decidió tirarla dentro del plato de un animal. A los pocos minutos, ese animal apareció muerto. De esta manera quedaba demostrada la estrategia de Sosa. Pero por alguna extraña razón, Zunilda nunca le contó nada a nadie. Tal vez habrá sido por miedo o porque pensaba de que a Sosa en algún momento se le iba a pasar. Pero del otro lado, Sosa siguió ideando su estrategia hasta que finalmente logró su cometido. Pero de una manera totalmente inesperada. Continuamos con Archivos del Crimen San Juan. En el bloque anterior comenzamos a desmenuzar la historia de Silvano Sosa, un chileno de 70 años que había mantenido una relación amorosa con Zunilda Esquivel, una mujer mucho menor que él, pero que lamentablemente esa relación no prosperó y fue ahí donde Sosa decidió buscar la manera de deshacerse de ella. Así fue que llegó el día del martes 24 de octubre de 1972. Con la maldad y la cobardía de los asesinos, Sosa decidió utilizar a Pedrito para cometer su plan criminal. Sí, al hijo mayor de Zunilda Esquivel, un muchacho con un retraso mental que seguía visitando a Sosa de tanto en tanto. Previamente, Sosa había estado preparando una pizza en la cual decidió rociar un polvo blanco dentro de la salsa. Hizo lo mismo con una botella de jugo, a la cual esparció el mismo contenido. Pedrito no sabía qué era ese polvo blanco y tampoco nunca llegó a saberlo. El viejo Sosa envolvió la pizza y le entregó el paquete a Pedrito junto con el jugo. Con cara de comedido y con los ojos llenos de odio, le pidió a Pedrito que le llevara este paquete y la botella a su madre Zunilda, como si fuera un presente. Pedrito, que no sabía absolutamente nada, se fue contento desde la casa de Sosa a su vivienda en Villa San Damián. Sin sospechar que entre sus manos llevaba nada más y nada menos que la muerte.
Pero Pedrito nunca llegó a entregarle el paquete a su madre, porque en el camino se cruzó con su medio hermano Juan Marinero, que lo llamó desde la vereda. Aquí es importante hacer una aclaración. El padre de Pedro, de apellido Marinero, tenía una relación formal con una mujer llamada Juana Varas de Marinero, pero al mismo tiempo mantenía una relación extramatrimonial con la mamá de Pedro, es decir, con Zunilda Esquivel. Y si bien estas dos mujeres no se conocían, o prácticamente no se hablaban, hay que decir que Juana Varas también apreciaba a Pedrito. Es más, en varias oportunidades lo invitaban a participar en las reuniones familiares o los mismos cumpleaños. Aquel día los hermanastros de Pedrito le preguntaron qué llevaba, y él les contestó que era comida que le habían regalado, pero decidió compartirla con ellos. Fue así que Juana Varas repartió las porciones de pizza y se las dio a sus 6 hijos. También invitó a su vecina, Petrona Riveros, que estaba con su hijo de 2 años. Y todos comieron. Algunos más que otros, como Pedrito, que se atragantaba y daba grandes sorbos de jugo. Estaba mi hermano con unos amigos en la calle y justo venía pasando Pedro con una pizza y una gaseosa y mi hermano lo llamó. Y se metió para adentro y empezamos a comer. Mi mamá, él le dice, toma, dice, te doy la pizza, dice, repartila mi hermano, mami, dice. Y yo, dice, voy a tomar la gaseosa, que era una cruz. Entonces mi madre empezó a repartirnos a todos. Y después que terminamos de comer la pizza, de tomar la gaseosa, nos pusimos a jugar, que éramos todos chicos, con Pedro, a la escondidita, mi hermano, todos lo pusimos a jugar. Entonces, Pedro se metió a un dormitorio y los escondíamos todos, uno bajo la cama, otro tras las puertas, otros para el fondo. Y yo justo tomé para atrás, y él tomó atrás mío, y yo tomé para un dormitorio, entonces yo me iba a meter bajo la cama, me metí bajo la cama, y él se metió bajo cama, y él se levantó, pero en el aire se levantó. Y empezó a toparse en una ventana, ¿me entiendes? Y empezó como a faltarle el aire. Entonces yo lo vi, cuando yo lo vi empezó a largar como una espumita blanca por la boca. Entonces yo lo agarré y lo traje y pegué un grito y dije, mamá, el Pedro está dando un ataque. Y ahí cayó y se extendió y ahí quedó tirado. Mientras mi hermano se fue con un vecino de al lado, cuñado de Petrona, en un trastorno hasta Vía Krause, en busca de médico, con la cual fueron al doctor cívico, el doctor cívico no quiso venir. Entonces fueron directamente a la policía. Y de allá se vino en el tractor. Cuando él se vino en el tractor, el traqueteo del tractor le movió más a él el veneno por dentro. Entonces él se bajó y se tiró encima mío. Y me dijo, ay hermana, me siento mal. Y ahí le empezó a salir espumita en la boca también a él. Entonces corrí a llamarle a mi mamá salió llorando. Y dice, ay, ¿qué pasa? ¿Qué nos estás dando? Dijo mi madre. Entonces llegó la policía, llegó un oficial, Juan Antonio Gutiérrez, y él lo auxilió, se lo llevaron hasta la cesta, hasta que llegaron a la cesta y lo cambiaron de vehículo y se lo llevaron al hospital Sauso. Y como a la hora llegó una ambulancia a cargarlo a todos nosotros.
Pedro Eduardo Esquivel, o Pedrito, murió retorciéndose y lanzando espuma por la boca en el pasillo de los marineros. Su hermanastro, Juan Antonio Marinero, de 17 años, empezó con fuertes dolores de estómago y minutos después terminó muriendo en el Hospital Guillermo Rawson. Nadie se salvó. También decidieron internar a Juana Vares y a sus hijos, Mirta, Lidia, Guillermo, José y Julio Marinero. El más grande de esos chicos tenía 14 años y el más chico solo 5. Lo mismo sucedió con la vecina y su bebé, que también habían probado de la comida. En total fueron 8 intoxicados y 2 personas que murieron: Pedrito y su hermano Juan Antonio. La noche del 24 de octubre de 1972, Villa San Damián estaba convulsionada por la muerte de los 2 jóvenes y por la intoxicación de otros tantos. La policía murmuraba y tenía sospechas de lo que había sucedido, pero las pruebas eran claras. La muerte de los jóvenes más la descompostura de las 2 mujeres, junto a otros 6 niños, dejaba entrever que se podía tratar de una intoxicación. Incluso uno de los niños, Guillermo Marinero, que en ese momento tenía 7 años, estuvo internado en terapia intensiva del hospital. Luego fue Mirta Marinero, que en ese entonces tenía 14 años, quien reconoció que la botella en la cual habían bebido el jugo tenía un fuerte olor a insecticida. Más tarde, los forenses confirmaron que Pedro Esquivel y Juan Antonio Marinero habían sufrido una intoxicación por órganos fosforados, es decir, veneno. De hecho, un bioquímico de la policía analizó los restos de pizza que habían quedado y también un poco de jugo y determinó que la sustancia que habían encontrado era producto del folidol. El folidol es un veneno, es un órgano fosforado, se utiliza como plaguicida, como insecticida, ya que es muy eficaz para matar insectos y arácnidos. Se empezó a utilizar desde la década del 40 y por su alta toxicidad en Argentina está prohibido desde 1993. En el caso de que una persona ingiera accidentalmente este tipo de sustancias o que la ingiera voluntariamente, hay muy poco tiempo para actuar, se absorbe dentro de 30 minutos por vía digestiva y se distribuye completamente, y bueno, ahí es cuando comienzan los síntomas que van a afectar al sistema nervioso central en diferente medida, teniendo en cuenta la cantidad del producto que ha ingresado al organismo. Bien, en medicina se da lo que se conoce como un síndrome colinérgico, es lo primero que sucede, donde tenemos diferentes síntomas como cefaleas, ansiedad, sudoración, contracciones musculares muy fuertes e involuntarias, temblores, etc. Y dependiendo de la gravedad de la intoxicación, esto puede ir progresando hasta poder producir la muerte de la persona. En estas intoxicaciones se ven grandes secreciones de todas las glándulas. Una de ellas son las glándulas salivales, entonces se produce gran secreción de saliva por la boca.
también lagrimeo y también secreciones bronquiales. Esto es lo que produce una dificultad respiratoria que puede ser también potencialmente mortal. Uno de los chicos recordó que Pedrito había nombrado a Sosa cuando hablaron de la comida, pero no existían certezas al respecto. El dato clave lo aportó Zunilda Esquivel, la mamá de Pedro, que había reconocido la botella en la cual estaba el jugo como uno de los envases que utilizaba Sosa para comprar aceite. Y ahí yo olí la botella que él habían tomado y yo le llego olor a gamesán. Dijo, esto es veneno, dije yo, me di cuenta. Salgo corriendo a llamar a la mamá de Pedro. Mientras mi hermano fue a buscar los médicos, yo fui a buscar a la madre de Pedro, a avisarle de que Pedro había tenido un ataque, ahí con la cual me enfermé, de que le quise pegar yo a ella. Porque ella dijo, ay, me lo mataron. Entonces le digo, ¿quién te lo va a matar? Le digo yo, sí, todos lo queríamos a Pedro. Y le digo yo, y el niño ha traído esta botella, le digo, con cruz. Y ella miró la botella y dice, y ahí le dijo él, yo conozco esa botella, con esa botella compraba queroseno en lo de Sosa. ¿Quién es Sosa? Silvio Sosa, un hombre que yo vivía en Villa Claudia con él. Estas pruebas fueron las que llevaron a la policía hasta el domicilio de la calle Quirós, hasta la casa del viejo Sosa. Y 2 días después de ocurrida la tragedia, en un allanamiento, encontraron en el fondo de Sosa, dentro de los escombros, el frasco de Folidol. En el mismo procedimiento llevaron a Sosa detenido, y fue en la comisaría donde esta persona confesó lo que había hecho. Y confesó porque como estaba mi tío, Dardo Guajardo, que era policía que estaba en la cesta, y él no le daba agua y lo tenía muerto de sed a Sosa, y le ponían agua con hielo, agua así, le hacían así, y él decía, agua. Cuando hablé te voy a dar agua, le decía a mi tío. Sosa, una vez acorralado por la policía, no le quedó más opción que confesar el crimen que había cometido. El hombre de 70 años relató a los policías que era verdad que él había envenenado la comida, pero que nunca había querido hacerle daño a los niños, sino que su intención era matar a Zunilda Esquivel. Pero como nada dura para siempre y el amor también se va, Zunilda Esquivel un día abandonó a Sosa. Era una persona muy mala, era celosa. Hay quienes dicen de que la razón habría sido porque el hombre de 70 años había intentado propasarse con la hija menor de Zunilda. Esta situación generó que Sosa juntara cada vez más rencor y bronca por lo sucedido. Era una persona muy mala. Lo cierto es que la mujer simplemente se había enamorado de otro hombre. Era celosa. Una persona menor a Sosa que aparentemente le podía dar un futuro más prometedor. Sosa decidió buscar la manera de deshacerse de ella.
En primer lugar, comentarte que en aquella época todo lo que tenía que ver con la violencia que ocurría en el ámbito doméstico o con razón de una relación de pareja, terminada o no, era una cuestión privada, no se la consideraba una violación a los derechos humanos. Han pasado de verdad muchos años desde la fecha que vos mencionas, que es el año 50, para que se dicte, por ejemplo, la primera convención internacional referida a los derechos de las mujeres, que fue en el año 1979 y que es la CEDAW. Así es que imagínate que recién allí se comenzó a hablar de violación de los derechos de las mujeres en todo lo que tenía que ver con los ataques que sufrían en el ámbito doméstico. Y en el caso que están ustedes tratando, el hecho de que haya finalmente matado a la familia, a los hijos e hijas de esta mujer y no resultara directamente contra ella el asesinato o el femicidio, hoy en la actualidad, si nosotros lo tuviéramos que encuadrar, estaríamos frente a un femicidio que se lo conoce con el nombre de femicidio vincular o vinculado, que es aquel que ocurre donde se daña, donde se asesina a personas con estrechos vínculos con la víctima a la que se pretendía matar. Así es que la verdad que un delito de este tipo en aquella época, si hoy lo tuviéramos que encuadrar en la legislación vigente, sería realmente un femicidio vinculado. Silvano Sosa fue alojado en el penal de Chimbas y en 1975 fue llevado a juicio. En aquel entonces su abogado defensor planteó que no habían pruebas fehacientes para condenarlo y que los testimonios provenían de rumores. Por lo tanto, pidió la absolución del anciano. Pero el juez valoró la confesión inicial que había tenido Sosa. Por otro lado, las pruebas químicas certificaban que las muertes se habían producido por folidol.
el mismo insecticida que encontró la policía en la casa de Sosa. Además, Zunilda Esquivel reconoció el envase y fueron varios los vecinos que afirmaron ver a Pedrito la noche en la que se cometió el crimen. En los casos de emergencia, nosotras siempre ponemos en valor y resaltamos que el número tiene que ser el 911, porque no hay, digamos, margen para que las mujeres puedan perder el tiempo. Entonces, a través del 911 se llama inmediatamente un patrullero y llegan al domicilio donde están sufriendo la violencia. Si no, pueden comunicarse a la línea nacional, la 144, que es de contención y asesoramiento. Los teléfonos de la dirección son el 422-2713 y nuestra línea 0800-6666-351. Si la mujer se acerca, por ejemplo, a una comisaría, lo primero que se hace, se llena un formulario que se llama solicitud de protección. Este formulario dispara dos vías, que son la vía administrativa, es decir, nos llega a nosotros, a dirección de la mujer y a las áreas mujeres municipales, para el abordaje de los equipos interdisciplinarios, integrados por abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales. Estos equipos interdisciplinarios lo que hacen es hacer una evaluación del riesgo. Si el riesgo es alto, presentan un informe a la justicia, porque este mismo formulario llega también a la justicia y luego se refuerza con el informe de los profesionales de las áreas y con ello se logran las medidas cautelares en forma inmediata. Llámese prohibición de acercamiento, exclusión de hogar, prohibición del uso, por ejemplo, de los bienes en común que tienen la pareja, la detención del agresor. La verdad que ese es el mecanismo, y que comentarte también que nuestra provincia es la única provincia en toda la Argentina que cuenta con un formulario de este tipo que se llama solicitud de protección y que facilita las dos vías, la administrativa y la judicial al mismo tiempo. La verdad que la dependencia económica es una de las mayores causas, además del miedo, de la inseguridad, de la vergüenza que tiene una mujer al momento de salir del círculo de la violencia. Pero tiene que saber que si se acerca a las áreas mujeres municipales o a la dirección provincial, trabajamos en la contención social también, de manera que analizamos su estado de vulnerabilidad y en forma inmediata se le asiste con lo más urgente. La verdad que lo que tratamos de promover es que no sientan que nadie las puede ayudar. Al contrario, hoy la época histórica en la que vivimos de verdad que es un quiebre entre la forma en que hemos venido viviendo en el medio del sistema patriarcal, que por supuesto todavía existe, donde las mujeres culturalmente seguimos siendo vistas en una condición de inferioridad respecto de los varones. Entonces hay un quiebre en ese sentido y estamos avanzando hacia la igualdad de género. Por eso es que las mujeres sepan que tienen derechos, que la violencia es una violación a sus derechos humanos y que por consiguiente el Estado está presente, especialmente en la provincia de San Juan, para poder ayudarlas. Pidan ayuda, llamen a los teléfonos que hemos mencionado, comuníquense a lo mejor con los vecinos o vecinas, con las personas que tengan cerca. Pidan ayuda, griten si están en una situación de riesgo, coméntenle a las personas que tienen cerca que viven una situación, porque de esta manera también la comunidad las puede ayudar y comprometerse por ellas. El 9 de abril de 1975, Silvano Sosa fue sentenciado a la pena de prisión perpetua por los delitos de doble homicidio agravado, por las muertes de Pedro Esquivel y su hermano Juan Antonio Marinero, y tentativa de homicidio agravado reiterado por la intoxicación de 2 mujeres y otros 6 niños. Lo último que se sabe es que Silvano Sosa pasó sus últimos días en el penal y que luego falleció producto de una enfermedad, según atestiguaron varios vecinos. De Zunilda Esquivel no se sabe qué fue de su destino. Juana Varas y sus otros 6 hijos continuaron viviendo en Villa San Damián.
aunque uno de los niños nunca pudo superar la tragedia. Él mismo se quitó la vida en el año 2019 en Pocito. En la actualidad solo quedan vivos Mirta Marinero y su hermano menor. Y en la casa de Villa San Damián actualmente reside un nieto con su familia. Pero en las paredes de adobe todavía permanece el recuerdo de la tragedia familiar.